columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pero el día de hoy vamos a terminar nuestra serie y nos quedaban 2 versículos. Así que hoy vamos a concluir con Santiago, capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Voy a repetirlo, es un texto corto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, Hermanos, la semana pasada les dije y abrí un poco mi corazón en el estudio al decirles que creo que fue el texto más difícil de Santiago. Vimos cómo era un texto que no era tan fácil de entender a simple vista. Hablaba del ungir con aceite, de si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, de la oración de fe, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado. Había un montón de partes en esos textos, en esos versículos, que si no lo entendíamos bien en su contexto, incluso vimos la importancia de ver el significado original en griego de esas palabras para saber que enfermo ahí a lo mejor no era solo físico, sino que podía ser emocional, podía ser espiritual, porque significaba extremadamente débil. Pero nos dimos cuenta que la importancia de entender un texto en su contexto era grande, porque muchas personas sacaban el versículo que hablaba del aceite y enseñamos cómo se habían hecho prácticas muy equivocadas sobre el tema del ungimiento con aceite, y muchas veces era extrapolando ese versículo, sacándolo de contexto. Entonces, a lo largo de las enseñanzas que vamos encaminando por fe, una de las cosas que nos gusta dejar claro es que es muy importante entender todo lo que está pasando. El hacer una predicación expositiva, una predicación secuencial, nos permite siempre ver de dónde venimos. El ver de dónde venimos nos hace entender dónde estamos. Y ahí nos permite entender mejor el texto, porque sabemos todo lo que ya ha dicho el autor. Mira, les ha hablado de esto, les ha hablado de aquello, entonces esto de ahora tiene sentido con todo esto que acaba de decir antes. Nuestro texto de hoy, creo firmemente que no es un texto separado de lo que vimos el otro día. No creo que sea un texto separado. La semana pasada, si se dan cuenta, terminamos con uno de estos versículos. Terminaba con el ejemplo de Elías. ¿Recuerdan? Elías era un hombre de pasiones similares a las nuestras, aunque esa parte la leí ya como en 5 minutos. Llevamos aquí, ya nos íbamos tarde y ya corrí, me faltaban como 30 diapositivas. A veces ustedes no lo saben y nos vamos a casa, pero Diego sabe que me quedan a lo mejor 15 diapositivas en el ordenador. Lo que pasa es que yo tengo mucha misericordia de ustedes. Pero Diego sabe, creo que fue el martes mismo me fui a buscarlo como diciéndole, ha acabado justo, pero me quedan como 7, 8 diapositivas por comentar, y lo que pasa es que yo entiendo, es tarde, pero sí es cierto que ese tema lo toqué muy rápido. Pero uno de los versículos que sí leímos era el que decía lo siguiente: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces nosotros, uno de los versículos que tratamos era ese. Y yo no sé si lo recuerdan un poco, pero veíamos que era muy posible que por lo que estábamos leyendo, la persona que estaba mal estuviera vinculada a una condición de pecado. Ya sea porque estuviera mal espiritualmente, o porque estuviera mal físicamente, o porque estuviera mal emocionalmente, la palabra pecado aparecía allí
y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y luego aquí hablando entre los hermanos, decíamos que se debían confesar los pecados unos a otros, como abrir el corazón y contar esos pecados. Entonces la palabra pecado estaba muy presente. El tema principal de la semana pasada era buscar a Dios. No sé si tienen eso en mente. Lo importante era eso, buscarlo solos, buscarlo con los pastores y buscarlo con los hermanos, pero ir siempre a la fuente en busca de socorro. Pero la palabra pecado estaba ahí. Y yo creo que nuestro texto sigue hablando de la misma escena. Yo creo que Santiago sigue teniendo en mente a ese hermano que puede haber pecado. A ese hermano que dice, y confesaos los pecados unos a otros, orad unos por otros, y si hubiera cometido pecado les serán perdonados. Ese hermano que ha caído, ese hermano que ha pecado, ese hermano que se ha, como dice aquí, extraviado. ¿Por qué? Porque el texto habla de un contexto de iglesia. El versículo 19 nuestro empieza con esta frase: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad. Hermanos míos, no es si veis a un mundano extraviado de la verdad, si veis a un impío extraviado de la verdad. Dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros. Si un hermano, literalmente lo que Santiago quiere decir, si un hermano se extravía de la verdad. La palabra que usa Santiago, se extravía, no es una palabra que esté utilizada en este texto en el sentido de apostasía. Es decir, no se está refiriendo Santiago a un hermano que ha abandonado la fe. Y eso lo quiero dejar claro desde el principio. No se está refiriendo Santiago a un hermano que abandonó a Cristo completamente. No se está refiriendo Santiago a un hermano que ahora ha abrazado el mundo y quiere mundo y no quiere a Dios. No. Santiago está usando esta expresión para referirse de donde viene antes a un hermano que ha pecado. Yo sé que Santiago dice, si alguno de vosotros se extravía de la verdad. Cuando nosotros leemos extraviarse de la verdad, podemos pensar que se refiere a algo doctrinal. Y podría ser. Puede ser que algún hermano, por ver material que no conviene, por leer libros inadecuados, por buscar fuentes malas, acabe en algún tema doctrinal confundido, incluso temporalmente alejado de la verdad. Hermanos, vivimos tiempos, y esto hay que resaltarlo, buenos y malos al mismo tiempo. Miren, el otro día lo hablábamos con un hermano. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la institución a la religión cristiana de Calvino, unas 4,000 páginas de teología, 4,000 páginas aproximadamente o más de teología, y te dicen que eso fue escrito un muchacho que tenía 26 años. 4,000 páginas o más de teología escrita por un chico a los 26 años. Eso te sorprende. En parte no, porque no había WhatsApp. No había Netflix, no había YouTube, no había Twitter, no había Instagram, no había HBO, no había Amazon Prime. ¿Sabes qué había para esa gente? La Biblia. Y con 26 años te escriben 4,000 páginas y hoy para que se lean la Biblia tienes que ir detrás de ellos. Me hace gracia porque hoy queremos ser usados como los grandes hombres de Dios del pasado, pero caminando ni la mitad como ellos caminaban. Queremos el fuego de Spurgeon en el púlpito, pero queremos orar 30 minutos y leer 1 hora la Biblia. Cuando un hombre que tenía una biblioteca de más de 5, 6,000 libros o más, 10,000 libros creo que decían que no sé si se leía Spurgeon una media de 5 a 8 libros a la semana. A libro por día iba ese hombre. Claro que conoces mucho, claro que aprendes mucho, pero ese hombre seguramente no tenía tiempo cuando alguien le decía, oye Charlie, vamos a jugar un partidito. El señor Spurgeon decía, mira, no puede ser, tengo otras cosas que hacer. Yo tengo 5,000 personas delante de mí cada día en Londres que quieren oír la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo para el fútbol. Él seguramente no decía, el fútbol es malo, ir a pasear es malo, pero él decía, vosotros podéis. Pero si yo quiero dar de comer a 5,000 personas, si yo quiero dar panes y peces, yo tengo que estar con el maestro.
yo no puedo estar con la pelota. Y a veces queremos eso, queremos alimentar a 5,000, pero no queremos estar tiempo con el Señor que da los panes y los peces. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una cosa importante, y es el hecho de que hoy vivimos en un tiempo donde la información está ahí accesible. Hermano, tú sabes la cantidad de buen material para estudiar en YouTube que hay. Buenas predicaciones, buenas series. ¿Te gusta esto de series, de libros completos? Hay en internet mejores. Sugel está haciendo Romanos, si no me equivoco. Will tiene, por ejemplo, la de Primera de Juan. Creo que la tiene. La pueden comparar con la que haremos. Así ven si las estoy copiando. Dice, mira, Juan Manuel se va a aprovechar que su amigo Will ya lo ha hecho. Seguro que le ha pedido las notas. Dice, esta me la ahorro. Probablemente muchas cosas las diremos igual. Porque normalmente si predicas el mismo texto deberías ver las mismas cosas. Si digo cosas muy diferentes, ahí sí que habría que tener miedo. Pero hay una cosa, somos la generación creo que con más información al alcance. Y no solo al alcance, sino gratis. Gratis. Pero por otro lado, eso tiene un peligro. Que el falso maestro también tiene redes. Que el falso profeta también tiene YouTube. Que el hereje también tiene una página de Facebook. Y si simplemente me meto en internet a buscar y veo lo primero que me aparece, tengo un peligro, que es recibir mal alimento. Y el problema es que cuando no tengo una base sólida y no acierto con la fuente que elijo para alimentarme, puedo acabar extraviándome de la verdad. Y dándole trabajo a un pastor diciendo, pastor, estoy viendo un canal que se llama Volviendo a las Raíces Hebreas y yo quiero que me explique lo del nombre de Jesús, porque ellos dicen que está mal traducido, que el nombre es Yeshua, que Jesús es un nombre pagano, y tú dices, ya va mal, ya me viene con lo de los nombres, dentro de nada viene con gorro, dentro de nada me está preguntando por qué como cerdo y por qué no seguimos las leyes, y me va a empezar con esas cosas. Yo ya sé para dónde va. Y todo empezó con un canal de YouTube. Y todos los canales te van a decir que son la verdad, todos los canales te van a decir que tienen sana doctrina, todos los canales te van a decir que lo otro es una herejía. ¿Y por qué te digo eso? Porque nosotros hacemos lo mismo, desde nuestra parte de la historia. La cuestión es que tú tienes que saber quién dice la verdad. Y solo lo puedes saber de una manera, conociendo tú mismo la palabra. Conociendo tú mismo la palabra, porque el maestro que tengas delante, ya sea adventista, testigo de Jehová, judaizante, bautista, pentecostal, todos va a parecer que tienen mucho sentido. Y todos te van a usar la Biblia para hablar. Pero si tú no conoces la verdad personalmente, tú vas a ser llevado, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina, como una hoja seca. Pero cuando miramos este texto, no se está refiriendo a alguien que se ha alejado de una verdad doctrinal. Venimos de gente débil, venimos de un contexto donde hay alguien que posiblemente ha pecado, y la expresión que usa Santiago literalmente se refiere a si un hermano ha pecado. Hermanos míos, si de entre vosotros un hermano ha pecado, eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Por qué? Porque el hermano en la fe no va a apostatar de la fe. Santiago no está diciendo, como he dicho, que abandona la fe completamente, que se ha ido al mundo, que ahora se está prostituyendo en las tinieblas. No, pero que ha caído. Eso sí puede pasarle a un creyente. Un creyente cae. Y Santiago lo que está diciendo con esta frase, hermanos, si entre vosotros alguno se extravía de la verdad, y esa expresión se refiere a pecado, no a doctrina, a pecado. ¿Por qué? Porque hay algo que la Biblia nos enseña, y es el hecho de que la verdad no es algo solo que se cree, es algo que se vive. La verdad se cree y la verdad se practica. Vamos a ver 3 referencias. Salmo 51:6 dice así: He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios desea la verdad. Él es un Dios de verdad. Él es el Dios que solo habla la verdad, que
que ha expuesto la verdad, que ha revelado la verdad. Él desea la verdad para su pueblo. Él aborrece la mentira. Él condena la mentira. Es más, el padre de la mentira es el diablo. Pero en esta oración del Salmo 51, que posiblemente sea el salmo donde David tiene el corazón más roto de todos los salmos, una de las cosas que David dice es: en lo secreto me harás conocer sabiduría. Hermanos, sabiduría a la luz de la palabra no es conocimiento intelectual. Sabiduría a la luz de la palabra es la capacidad de vivir la verdad que conozco. Hay gente que es muy lista y muy necia. Hay veces te juntas con personas que para un debate son lo mejor. Son los que tienen más argumentos, han leído muchos libros, tienen muchas frases, muchas citas, tienen estadísticas, pero luego ves su manera de vivir y son necios. Puedes tener 30 diplomas en la pared y ser necio. Puedes decir: soy licenciado en filosofía, tengo la carrera de derecho y tengo un máster en ingeniería civil, y ser necio. Se puede ser inteligente y necio. Se puede tener el cociente intelectual de 250 y ser necio. Porque la sabiduría no es el conocimiento, sino es la aplicación de la verdad de Dios. Yo puedo no saber muchas cosas, pero si vivo las cosas que Dios me ha revelado, soy sabio. El sabio no es el que más sabe, sino el que más vive. Al sabio no se le conoce con la boca abierta. Es más, hasta el necio, cuando calla, a veces hasta pasa por sabio. Porque cuando uno no hace nada y está quieto, puede ser sabio o necio, uno no lo sabe. Pero cuando empezamos a abrir la boca y a movernos en la vida, ahí vemos: no, esa persona no es muy sabia, es más bien necia. El sabio es el que conoce y hace. Tú sabes que en la carretera el límite es 120, sí, vale, tienes conocimiento, pero pasas a 140, sí, eres necio. Tienes conocimiento y necedad al mismo tiempo. Tú sabes que si cuidas a tu esposa, oras con tu esposa, amas a tu esposa, respetas a tu esposa, ¿te irá bien en el matrimonio? Sí, tienes conocimiento, pero si no lo haces, eres necio. Sabio no es el que conoce, es el que aplica lo que conoce. Y algo que hemos aprendido con Santiago es que se puede decir que se sabe y ser necio. Y ser necio. Por eso David, en su oración, con un corazón roto y quebrantado, le pide a Dios que le haga conocer no palabras, que le haga conocer sabiduría. Hermano, en ese salmo David había pecado contra Dios. Estaba pagando las consecuencias de su pecado. Ya estaban a punto de quitarle el trono. Su propio hijo se había levantado contra él. Estaban luchando contra él. Lo había perdido todo. Le habían violado ya una hija. Había muerto ya otro hijo de manos de otro hermano. La casa la tenía patas arriba. Y por eso David le dice al Señor: dame sabiduría. Porque a pesar de que te conozco, he sido necio. He sido necio, porque si hubiera sido sabio, no hubiera hecho lo que hice con esa mujer. Si hubiera sido sabio, no habría hecho lo que hice con su esposo. Entonces he sido necio. Y en su oración de mayor arrepentimiento, David pide sabiduría a Dios. Porque seguro que David, como también leímos nosotros en Santiago, sabía que el que quiera sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué le pedimos a Dios sabiduría si Dios no es un libro? Porque la sabiduría que le pedimos a Dios no es letras, es capacidad de vivir de una manera que le agrade a Él. Eso nos hace sabios. Eso nos hace sabios. Mira lo que dice Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? La verdad no es algo solamente teórico, es algo que se vive. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pablo a los Gálatas? Los Gálatas, para que estén un poco en contexto, habían sido sacudidos por uno de los movimientos más terribles. Yo creo que es uno de los peores enemigos del Evangelio, y son los judaizantes. En aquel tiempo,
Un grupo de judaizantes habían llegado a Galacia, donde Pablo había predicado el evangelio, y estaban perturbando a los hermanos, que incluso estaban volviendo a estar dándole vueltas a la cabeza a la circuncisión y cosas similares. Incluso Pablo se lleva las manos a la cabeza como diciendo: parece que el trabajo que he hecho con vosotros igual no ha valido de nada. Y por eso Pablo les dice: vosotros corríais bien, es decir, estabais viviendo el evangelio. La expresión correr bien no significa que estaban haciendo una carrera. Se refiere a que estaban viviendo la fe, estaban viviendo el evangelio, habían entendido la verdad del evangelio y la estaban aplicando a su vida. Pero ahora dice: ¿qué impide que obedezcáis a la verdad? Es decir, habían empezado a obedecer la fe, a caminar en el evangelio, a vivir el evangelio, y ahora esos perturbadores judaizantes los estaban desviando a las tradiciones de antes. Incluso Pablo empieza a hablar de una expresión un poco tensa, que es caer de la gracia. Es como: Dios os ha dado libertad en Cristo y os volvéis a atar a cosas que no sirven, que solo eran sombra, que solo apuntaban a Jesús, y volvéis a esos rudimientos, como si lo que se hubiera enseñado a vosotros no sirva de nada. Por eso la verdad no es algo solo que se predica, es algo que se vive. Cuando hay gente que dice: no, en nuestra iglesia hay sana doctrina, la pregunta que te tienes que hacer no es solo si en tu iglesia hay sana doctrina. La pregunta que te tienes que hacer es si en ti hay sana doctrina. Hermano, tú no debes solamente ir a una iglesia donde se predica sana doctrina. Tú tienes que preguntarte: ¿en qué afecta tu vida la sana doctrina que se predica en esa iglesia? Hermano, no hay nada que enorgullecerse por escuchar la verdad, porque eso es lo que todo el mundo debería oír. Hermano, no hay que sentirse orgulloso de lo que debería ser normal en todos lados. No deberíamos sentirnos orgullosos porque en nuestra iglesia se predica la palabra. ¿Cómo nos sentimos orgullosos de algo que es un mandamiento? Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de algo que es un deber? Yo no veo a ningún trabajador diciéndole al jefe: que sepas que hoy he trabajado 8 horas. Te aplaudo, te pago por 8 horas. No te tengo que dar palmaditas en la espalda por haber hecho lo que te pago por hacer. Y hoy la gente, el mundo evangélico está tan mal que a la que encuentras a alguien que hace lo correcto, crees que es un superhéroe. Pero hermano, lo nuestro no es motivo de orgullo, sino que el lugar donde no hay sana doctrina debería ser motivo de pena. De pena. Porque Dios sabe que lo que anhela mi corazón es que en todos los lugares donde hay una iglesia se predicara con temor la palabra de Dios. Se predicaran. La gente no estaría yendo de iglesia a iglesia, porque todos estarían bien alimentados. Pero el problema, no te tienes que preguntar, es si vas a la iglesia donde hay sana doctrina. Miren, hay como 40 personas casi que se han apuntado para el próximo curso de membresía, y todas las personas, en el motivo por el cual quieren ser miembros, todas las personas han puesto lo mismo, el 100% por la palabra. Pero yo quiero decirles algo: ¿para qué quieres la palabra? ¿Para qué quieres la palabra? Vamos a hacer un trato. Si en un año esa palabra yo veo como pastor que no ha hecho nada en tu vida, te vas a tu antigua iglesia. Porque entonces no te sirve cambiar de iglesia. ¿Cuántos aceptarían ese trato? Si en un año la palabra que dicen que salen de una mala para ir a una buena siguen igual, ¿de qué valió el cambio? Hermano, no lo estoy diciendo en serio. No voy a decir yo que en un año si no has cambiado te he hecho. No soy yo quien, pero sí que debería cuestionarse a alguien algo. Si yo salgo de un lugar porque digo que la doctrina no es buena, me voy a un lugar donde me dan buena doctrina y sigo siendo igual, la pregunta es: ¿el problema es la iglesia o el problema soy yo? Hermano, yo no solo quiero que conozcas la doctrina de Dios, yo quiero que vivas la doctrina de Dios. Si te vamos a enseñar lo que dice Santiago de un cristiano, es para que vivamos como Santiago dice. Si hemos aprendido con Santiago que en la iglesia no se hace acepción de personas,
es para que en esta iglesia no se haga acepción de personas, para que cuando tú veas a un rico y un pobre, los trates por igual. Para eso se ha enseñado. Y si hemos enseñado sobre la humildad es para buscarla. Y si hemos enseñado sobre orar los unos por los otros es para hacerlo. Y si hemos enseñado sobre depender de Dios y buscar a Dios y buscar la ayuda pastoral y buscar la ayuda de la iglesia es para hacerlo. Si hemos enseñado Santiago es para que desde hoy mismo vivamos los 28 mensajes que hemos expuesto de Santiago. Y si vamos a exponer luego Primera de Juan es para que vivamos los 15, 20 mensajes que veamos en Primera de Juan. Y si vemos los mensajes de Oseas, no es para decir cuánto he aprendido de un libro de un profeta tan difícil, sino para que vivamos lo que estamos aprendiendo. Que el pueblo es terco, que cambia a Dios, que el pecado tiene consecuencias y que eso impacte nuestra vida para honrar a Dios y no jugar con el pecado. La verdad no solo se predica, la verdad no solo se enseña, la verdad no solo se estudia, la verdad se vive. La verdad se vive. Es tanto que el apóstol Juan dice así en Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, este versículo no entra el jueves, Hoy solo mencionaré por encima lo que dice, pero se van a dar cuenta lo fuerte que viene la carta de Juan. Hermano, la carta de Juan, van a salir algunos por esa puerta preguntándose todos los días, soy de Dios, soy de Dios, soy de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no, ¿qué dice? Y no practicamos la verdad. Santiago no dice y no conocemos la verdad y no hemos leído la verdad. Dice no la practicamos. Si yo ando en tinieblas, yo no practico la verdad. La verdad que he conocido, la verdad que me dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, la verdad que me dice que los que son de Dios no practican el pecado, si yo lo practico, yo no practico la verdad y por lo tanto no tengo comunión con Dios. Santiago lo he usado y luego Juan lo va a rematar en el sentido de que tú puedes decir que tienes comunión con Dios, pero si tu fruto dice que no, lo que importa es tu fruto, no tu boca. Pero lo que estos textos nos han enseñado es que la verdad es algo que se debe vivir. Cuando Santiago dice si alguno se extravía de la verdad, no se refiere a conocimiento, se refiere a vida. Piensen que Santiago ha estado tratando a lo largo de la carta la importancia de no tener el corazón dividido, de no tener lo que él llamaba doble ánimo. Santiago 1:8 dice, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Esa gente de doble ánimo que se refiere Santiago, no se refiere a ánimo en el sentido de que un día están tristes y otro contentos. No son ni bipolares, ni cosas por el estilo. Santiago se refiere a doble ánimo, a un sentido de inconstancia, a un sentido de un corazón dividido, a un sentido de que hoy amo a Dios y mañana amo cosas que Dios aborrece. Hoy quiero estar con el pueblo de Dios, mañana quiero estar con otro pueblo que no es de Dios. Hoy quiero agradar a Dios, mañana quiero agradar a la carne. Santiago se refiere a eso, doble ánimo. Hoy hay una expresión que gente usa, que es como un pie en el mundo y uno en la iglesia. Pero Santiago, cuando habla de doble ánimo, se refiere a una persona que no está con Dios. Para Santiago, doble ánimo no es creyente. No es creyente. Porque Santiago no contempla eso como un cristiano. Porque Santiago contempla que el creyente vive en la verdad constantemente. Hermanos, nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y no lo somos el martes, el jueves y el domingo, lo somos todos los días. Hermano, en tu trabajo tú eres un representante de Jesús. ¿Te has parado a pensar eso? ¿Te has parado a pensar eso?
El otro día lo meditaba mucho. Creo que se nos debería enseñar mucho cómo ser buenos cristianos en el trabajo. Porque pasamos 8 o 10 horas ahí. Pasamos casi más tiempo ahí que en casa. Se nos habla de cómo ser creyentes en casa, de cómo ser buenos hermanos en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿dónde pasamos más horas? Pasamos más horas en el trabajo. Sería bueno incluso traer enseñanzas a la iglesia de cómo reforzar mi fe ahí, cómo actuar con mi jefe cuando es maleducado, cómo actuar entre compañeros que son impíos, cómo actuar cuando no me permiten ni siquiera hablar de Jesús, cómo vivir mi fe en el trabajo y sobre todo, cómo ser un representante de Cristo ahí. Yo no sé si acabo de darme la respuesta. Pronto vendrá una serie nueva. Pronto vendrá una serie nueva. Sí, creo que es importante. Pero lo que sí que veo claro es que para Santiago la verdad no es algo que se negocia, la verdad no es algo que se está viviendo a ratos, o se vive o no se vive. Pero sí que es cierto una cosa, a pesar de que debemos ser consistentes con nuestra fe, consistentes con nuestras creencias, hay una opción que Santiago contempla y es el hecho de que nos podemos extraviar. Y eso nos recuerda, hermanos, que la verdad es esta: los creyentes caen. Creo que fue Spurgeon el que muy acertadamente dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. En un sentido, lo que está diciendo es que el creyente cae, pero él no disfruta cuando se ve manchado de barro. Él lo pasa mal, él se da asco, él se angustia, él se agobia, él se entristece, él se apaga, él se deprime, él se abate, él se llena de ansiedad hasta que no va al trono de la gracia y encuentra alivio, perdón, socorro, misericordia y se vuelve a sentir limpio. El puerco está ahí y no tiene ni remordimientos. Solamente mira a los lados por si le ve a alguien porque sabe que está mal y tiene miedo de las consecuencias y no del propio pecado, porque no tiene temor de Dios, tiene temor de los hombres. Pero hermano, el creyente puede caer, el creyente puede tropezar. Y lo que nos va a decir Santiago, y esto es muy importante, es que cuando un creyente cae, hay un grupo de personas que Dios ha determinado que sean los primeros en ir a buscarlo. ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia es un tribunal en cierta manera también, porque cuando practicamos la disciplina bíblica, como dice Mateo 18, podemos llegar a la práctica de la excomunión. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha bien, si no, ves con 2 o 3, si os escucha bien, si no, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La iglesia en parte es un tribunal, no porque tengamos nuestras propias normas, pero sí a la luz de la palabra. Y si una persona constantemente practica el pecado, a la luz de la palabra no lo podemos llamar hermano. Pero hay una diferencia, como veremos ahora. Esto no es un hermano que está practicando el pecado, es un hermano que ha caído y lo vamos a buscar. Si es un hermano, volverá. Porque si es un hermano, como dice aquí, lo haremos volver, lo haremos volver. La cabra no, la cabra vamos a tirarle de las patas y va a seguir luchando para ir al mundo. La oveja, en cuanto sea disciplinada, va a volver a casa. Pero antes de hablar de la necesidad de ir a por el extraviado, me gustaría dar unos detalles importantes. La palabra extraviado en la Biblia suele referirse a apóstatas, siempre, o a falsos profetas y maestros. Voy a daros algunos ejemplos. Mateo 22, 29 dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios, ni el poder de Dios. Entonces, en este texto, esa expresión que usa Jesús, estáis equivocados, es una expresión que en el original podríamos igualar un poco a extraviados, estáis alejados, estáis perdidos, porque no conocéis la palabra, no conocéis el poder de Dios. Para que sepáis el contexto de esa frase, Jesús está hablando con un grupo de personas que se consideran una secta y se llaman saduceos. Los saduceos, para ser una secta, tenían que ir muy en contra de las verdades teológicas
fundamentales de aquel momento. Y la doctrina que ellos más rechazaban, y por eso eran una secta, era la enseñanza sobre la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección, y por eso Jesús, hablando de la resurrección, tiene un debate con los saduceos que no creen en la resurrección. Y por eso Jesús les dice: vosotros estáis extraviados, estáis alejados, estáis perdidos, porque no conocéis la verdad, no conocéis la palabra, no conocéis el poder de Dios. A otros que los refieren como extraviados, engañados o perdidos, están muchas veces relacionados con falsos cristos, como Mateo 24:5 dice así: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esa palabra engañarán a muchos, de nuevo, denota el estar extraviados, y extraviarán a muchos, y perderán a muchos, y alejarán a muchos, y engañarán a muchos. Y se refiere en este contexto a falsos cristos. Vendrá gente diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y extraviarán a muchos, y alejarán a muchos. Hablando de falsos maestros, Pablo lo dice de esta manera, 2 de Timoteo 3:13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En Tito 3:3 usa nuestra palabra, mira, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes. Mira cómo éramos. ¿Qué dice? Extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Entonces, ¿por qué quiero leer ese pasaje? Porque cuando se está refiriendo Pablo a nuestra vida sin Cristo, a nuestra vida pasada, una de las cosas que Pablo dice de nosotros es que nosotros estábamos como extraviados. La palabra extraviado muchas veces se refiere a la verdad, a la doctrina, a la palabra de Dios, pero también muchas veces se refiere a la actitud de una persona que camina sin Dios. Nosotros vivíamos en la carne, en deleites, en pasiones, y de golpe Pablo coloca esa palabra, extraviados, alejados de Dios. ¿Qué es extraviado? Cuando tú vas por un camino correcto, y de golpe tomas una salida que no tenías que tomar, te has extraviado, ¿verdad? Te has salido del camino. Cuando Santiago dice, hermanos, si alguno de vosotros se sale del camino, si alguno de vosotros patina, si alguno de vosotros se resbala, si alguno de vosotros pone un pie para afuera, vosotros no os debéis quedar igual. Ahora veremos lo que tenemos que hacer. Pero también usa extraviado para hablar de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2:15, el apóstol Pedro dice, abandonando el camino recto, se han extraviado. Otra vez, abandonando el camino recto. Íbamos en un camino recto y hemos tomado una mala salida. ¿Y qué dice Pedro? Siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Quien amó el pago de la iniquidad. Nos da el ejemplo de un profeta que se vendió por dinero. Se vendió por dinero. Al final no pudo hacer lo que quería hacer. Al final Dios mostró que él le daba igual que el profeta quisiera maldecir o hacer cosas con su pueblo. Dios siempre lo iba a defender, pero lo que muestra es que era un hombre que en vez de seguir el camino recto, al final fue comprado por dinero y se desvió. Entonces lo primero que tenemos es nuestra escena. Santiago está hablando a la iglesia, ¿ok? No está hablando al mundo, está hablando a la iglesia y les plantea una situación. ¿Recuerdan de dónde venimos? Hermanos que pueden haber pecado y por eso están mal. Entonces Santiago nos dice que no solo debemos orar. ¿Qué nos había dicho antes? Confesaos vuestros pecados y orar unos por otros. Pero si te das cuenta, ahora Santiago lleva la oración a otro nivel. Porque, hermano, he pecado, vale, oro por ti, chao, hasta mañana. No, Santiago dice que debemos hacer algo. Santiago está diciendo, hermanos, si entre vosotros alguno se extravía de la verdad, si entre vosotros alguno se sale del camino, es decir, si os enteráis que alguien ha pecado y posiblemente es porque os lo ha confesado, porque venimos de ese contexto, vosotros no solo debéis orar por él. Santiago dice, y alguno le hace volver. Yo no tengo la responsabilidad solamente de orar por mi hermano. Si mi hermano ha caído, yo desde ese día tengo una lucha como creyente.
que mi hermano deje su pecado. Voy a plantearte una situación. Si en esta iglesia entran todos los que van a hacer el curso de membresía y nos plantamos con una membresía de 180 o 190, si de golpe digamos que 90 caen en pecado, los otros 100, tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir hacia allá con una tarea, que esos 90 dejen ese pecado. ¿Sabéis por qué debemos luchar para que dejen el pecado? Vamos a decir varios motivos. A ver, ¿quién se anima a decirme motivos? ¿Por qué crees que cuando un hermano me dice, hermano, he pecado en esto, tengo que dar mi vida para que ese hermano deje el pecado? Dadme motivos. Manos arriba y dadme ejemplos de por qué. ¿Qué pensáis? Ninguna idea. Por eso no ayudáis, ¿no? Porque no le veis la importancia. No, hermano, eso es muy grave. Sí. Si es un hermano, no la va a perder. Porque el hermano siempre será hermano, el hijo siempre es hijo. No me preocupa tanto que pierda su salvación, porque si es un hermano, volverá. Si se va, es como dice ese texto, si tú le corriges y no te hace caso, ves con más gente y si no nos hace caso, ves con la iglesia y no nos hace caso, literalmente el texto dice es que no es hermano, es que es un gentil y un publicano, porque si fuera hermano no practicaría el pecado, porque primera de Juan dice el que practica el pecado es del diablo, por lo tanto con sus frutos está demostrando que aunque fuera la iglesia, como también dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero se marcharon para que todo el mundo sepa que no todos son de nosotros. Ese texto es muy fuerte. Sí. Exacto, esa parte ya me gusta. Somos un miembro y somos un cuerpo formado con muchos miembros y no podemos perder eso de vista. Mire, el otro día yo, por primera vez en mi vida, tuve que poner unas pinzas para encender el coche. Me dejé toda la noche las luces encendidas, me fui confiado a arrancar mi coche por la mañana y no había. Y como yo no he tenido la buena enseñanza que todo hombre debería tener, pues, pero gracias a Dios está en YouTube, cómo arrancar un coche con pinzas. Abrí el maletero, abrí el capó de nuestro antiguo coche, le dije al hermano Lucas, ¿cómo arranco el coche nuevo? Porque el Mercedes no tiene batería. Lucas me mira como el mecánico y me dice, pastor, todos los coches tienen batería, ahí ves cuánto sé yo de mecánica, pero da la casualidad, por si alguno tiene un cochecito como esos, ¿desde cuándo la batería está en los pies del copiloto? Eso también es que hacen las cosas de cualquier manera. Pero como yo no sé, metiendo la mano, había que quitar una tapita, yo qué sé, me arranqué un pedacito de piel. Hermano, desde ahí no lo vas a ver, es minúsculo, o sea, esto hace 1,5 milímetros. Esto me tiene desde ayer. Cada vez que abro la puerta, claro, tengo que coger la llave así, veo las estrellas. Me estoy duchando, se me abre la herida. Me meto la mano en el bolsillo, me roza, se me abre la herida. Me he tenido que cuidar esto, ponerle una tirita, hoy me la he olvidado y estoy angustiado porque no llevo la tirita y me duele cada vez que le estoy dando a esta madera, todo el rato. Y es 1 milímetro y está afectando a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque es parte de mi cuerpo. Es parte de mi cuerpo. No me puedo cortar este dedo, es muy útil y ahora me he dado cuenta más. Entonces, cuando un miembro del cuerpo es lastimado, nos va a afectar a todos. Si ese miembro se cae en pecado, su pecado nos salpica. En medio de nosotros habrá una brasa apagada. El gozo que toda la iglesia tiene, tendremos al lado a alguien que ya no tiene gozo, que estará mal y debemos ayudarle a encender la brasa otra vez. Así que en primer lugar, sí, un motivo podría ser que somos un cuerpo. Y necesitamos cuidar de los miembros. Todos. ¿Qué más motivos? José Miguel. El testimonio de Jesús. Hermano, ¿a quién representamos?
¿Ustedes saben por qué mucha gente dice hay mucho cristiano hipócrita? Porque hay gente que dice que va a la iglesia, que su familia congrega allí, que llevan 10 años en el evangelio y luego ven cómo se tratan, ven sus casas, ven sus vidas, ven su Facebook, ven su comportamiento y dicen, ¿para qué me evangeliza este si yo vivo como él? Solo que pasa que el domingo me quedo en casa. Cuando un hermano peca, debemos entender que esa persona le ha dicho al mundo que es cristiano, le dice al mundo que es parte del cuerpo de Cristo y nuestro Cristo es santo. Y no podemos dejar que un hermano nuestro que dice que es discípulo de Jesús le muestre al mundo que Jesús tiene esos discípulos. Parece duro, pero es una realidad. Nuestro Dios es santo y lo debemos representar siendo santos. Entonces, no solo es parte del cuerpo, sino que además representa la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y nosotros debemos saber eso. No podemos dejar. ¿Por qué cuando hay disciplina llega al punto de la excomunión, de tenlo por gentil y publicano? Porque lo que está diciendo ese texto es que si va a vivir como el mundo, dile al mundo que es del mundo. Pero que no le diga a nadie que va a la iglesia y vive con su novio sin estar casado en casa. Porque ese es el primer choque. Hay personas que hacen el curso de membresía y en la primera sesión que pedimos estado civil me dicen, vivimos juntos pero no estábamos casados. Y le digo, ¿cómo quieres ser miembro de una iglesia en fornicación? ¿Cómo? No se puede. Yo no sé de dónde viene la gente. O sea, ¿quieres que te presente? Aquí miembros de la iglesia, igual tienen un hijo mañana pero no están casados. Es la última moda del cristianismo 2.0. ¿En serio? ¿Dónde se aprendió eso? No, pero lo vamos a arreglar. Pues cuando lo arregléis y seáis un matrimonio, le decís al mundo somos creyentes y vivimos como Dios quiere. Hermanos, representamos a Dios en el mundo y debemos representarlo como Él ha dicho en su palabra. Es así de sencillo. Así que hay dos cosas en juego, que la herida del hermano es nuestra herida. Y que la herida del hermano deshonra a Dios. Deshonra a Dios. A mí lo que me preocupa es que cuando hablas de disciplina bíblica, de excomunión, la gente te mira como, no hay amor en esa iglesia. Pero es que es bíblico. La gente que promueve ese amor de, tiene que haber amor, son los que por culpa de ellos, y digo culpa porque es culpa, tienen en el altar gente en fornicación tocando el alabanza. Y tiene gente en el mundo tomando Santa Cena, participando de todo, bautizados siendo de todo. Y en la iglesia es el mundo. Pero como dicen que ellos se aman, hermano, me suenan como esos gays que me dicen, me tienes que tolerar. ¿Saben lo que me quieren decir? Te tienes que tragar mi pecado y aguantarte, porque yo he decidido vivir como me da la gana. Y el amor significa dejar que viva como me da la gana. Pero eso no es amor para Dios. Eso no es amor para Dios. Tanto que Dios en su palabra dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Para Dios, amor es obediencia. Yo soy amigo de Dios. Sí, Jesús dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Para Él eso es amistad. Para Jesús, amor y amistad es lealtad, obediencia y fidelidad. Y sí, antes de excomulgarlo, hay que buscarlo. Y es lo que dice, hacerle volver. Lo primero que quiero enseñar rápido es la expresión hacer volver. ¿Qué significa hacer volver? La palabra hacer volver en la Biblia normalmente se refiere a conversión, a convertirse. Os doy ejemplos. Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 15:19. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. La palabra convierten es como decir se vuelven a Dios.
Mira, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa palabra convertisteis se puede traducir de cómo os volvisteis de los ídolos a Dios. A Dios. Por ejemplo, cuando Lucas 1:16 cita esto de Juan Bautista, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él hará volver. ¿Has visto lo que dice Santiago? Si algún hermano entre vosotros se extravía de la verdad, el que lo haga volver. El ministerio de Juan Bautista no solo era anunciar a Cristo, no solo era anunciar al Mesías, sino hacer volver a los hijos de Israel al Señor. O cuando Jesús ruega por Pedro en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado, es como decir, una vez que tú hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿A qué se refiere hacer volver? La palabra conversión en la Biblia. ¿Qué es convertirse, hermanos? Cuando tú dices, yo me convertí a los 20 años, yo me convertí a los 30 años. Primero tú no, te convirtió el Señor. Aquí nadie se convierte. Porque si alguien te preguntara, ¿cómo me puedo convertir? ¿Qué le explicas? A mí es como cuando gente me pregunta por correo, pastor, una cosa, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y yo le digo, mira, pues 30 días de ayuno. Un batido de proteínas cada mañana en ayunas. 10 claras de huevo. Y 6 capítulos de la Biblia durante un mes, nació de nuevo. Hombre, si fuera así. Pero si alguien te preguntara, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Qué le dirías? No se puede, hermano. No se puede en un sentido de que no está en nuestras manos. Y si alguien te dijera, yo me quiero convertir, ¿cómo me puedo convertir? Es una obra sobrenatural de Dios. Es una obra que solo Dios puede hacer por el poder del Espíritu Santo. Tú buscas a Dios, a mí el otro día alguien me dijo, yo es que busco a Dios, oro cada día, lucho por obedecer su palabra, voy a los cultos, lucho por honrarlo. ¿Cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Le puse, ¿cómo quieres hacer lo que ya Dios ha hecho en ti? Porque yo no conozco a nadie que haga lo que tú estás haciendo y no haya nacido de nuevo. El mundano no tiene tantas ganas de Dios como tú. Cuando nosotros hablamos de conversión, del día que Dios nos convirtió, la palabra convertir realmente significa un giro de 180 grados. La palabra conversión, regeneración, es una vuelta de 180 grados. Es como decir, nosotros íbamos para allá, viviendo nuestra vida para el mundo, Dios llega y nos convierte. Y ahora vamos para Dios. Si Dios estaba ahí, el mundo estaba allí. Mi vida iba para el mundo y Dios me convierte. Ahora mi vida va para Dios. Yo le doy la espalda al mundo. Eso es la conversión. Es así de sencillo. Es un cambio de dirección en nuestra vida. Y por eso muchas veces en estas expresiones lo hemos visto. Cuando Pablo habla de los gentiles que se convierten, habla de una dirección a otra. De los ídolos al Dios verdadero. Es decir, estabais mirando a los ídolos, ahora miráis al Dios verdadero. Pero hay una cosa interesante, que esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo voy para allá, le doy la espalda. Es decir, yo ahora miro a Clicia, a mi esposa, pero no veo a Alexandra. Sé que está, por eso he dicho Alexandra, sé que está, pero no la veo. Y si yo ahora veo a Alexandra, yo ya no veo a Clicia. Es decir, hermano, la conversión no te puede permitir tener el corazón en los dos lados. O tu vida va para allá, o tu vida va para allá. Pero tú no puedes estar como, no, porque te quedas aquí. La conversión es un cambio de dirección. Por eso, ¿qué le pasó a Pedro? Cuando Jesús le dice, yo he rogado porque tu fe no falle. Y cuando vuelvas, cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes lo que le pasó a Pedro? Pedro temporalmente se extravió. ¿Sí o no? Pedro no apostató de la fe. Jesús no dejó que Pedro se perdiera. Pero Jesús sabía que Pedro se iba a extraviar. Vamos a ver la historia de Pedro dando pasitos. Pedro estaba pescando, ¿verdad? Pescando, feliz, llega Jesús, que está ahí, le dice, Pedro, ahora sígueme.
La pesca, Jesús, la pesca, Jesús, la pesca. No puedo hacer las dos cosas. O mi vida o Jesús. O mi vida o Jesús. Ok, maestro, voy contigo. Ahí empieza su vida con Jesús, pasa un tiempo con Jesús, pero llega el momento de capturar a Jesús y Jesús le dice a Pedro, me vais a negar, os vais a ir. Y Pedro le dice, no, yo no te niego, todos te negarán menos yo soy súper fuerte, yo soy súper fiel, yo soy súper espiritual, a mí nadie me tumba. Jesús le dice, mira Pedro, yo sé que me vas a dejar, pero hay algo bonito. Jesús le dice, yo rogaré por ti. Pedro volvió porque Jesús dijo que iba a volver, si no Pedro no vuelve, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Entonces ahora prenden a Jesús. Y en el momento que prenden a Jesús y empiezan a preguntar a Pedro, tú eres de sus discípulos, tú lo conoces, Pedro vuelve a dar la espalda y se vuelve a pescar. Pero Jesús había dicho, Pedro, yo le voy a rogar para que tu fe no falte. Es más, Jesús está tan convencido que va a volver que no dice, ya a lo mejor vuelves. Le dice, y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a caer y Jesús sabía que Pedro iba a volver. Qué bonito es nuestro Dios. Entonces Pedro volvió a mirar a la pesca. Porque ¿qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo va a buscar? Estaba en el agua chapoteando, ¿verdad? Y ahí aparece ¿quién otra vez detrás de Pedro? Calentando pescado y preparando un almuerzo. Jesús. Y Pedro lo vuelve a mirar. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Entonces ve y pastorea a mis ovejas. ¿Qué está haciendo Pedro todo el rato? Cambiarse de dirección. Realmente es como si fuera a convertirse, pero a ver, no en el sentido nos convertimos una vez, pero en el sentido de que la palabra hacer volver se refiere a un cambio de dirección. Tenemos a un hermano que ha sido salvado, iba para el mundo, Dios llegó a su vida y lo ha salvado, ahora él va hacia Dios. Pero ha cometido un desliz, no se ha ido al mundo, no se ha dado totalmente la vuelta, pero ya no está recto, está como girando. Está como así, en proceso, dando la vuelta rápida, una curva ancha. Y la palabra, Santiago nos dice, si tu hermano se extravía, no hay que dejar que llegue a andar para allá. En cuanto lo veas medio tonto, en cuanto lo veas cojeando, hazlo volver. Cámbiale la dirección. Gira su volante. Coge tú mismo el volante del hermano y dale un volantazo y ponlo otra vez mirando al Señor. Literalmente es lo que Santiago dice. Toma el volante de tu hermano y ponlo mirando a Dios de nuevo. Sí, la salvación es individual. Sí, no podemos cambiar la vida de nuestros hermanos. Pero obviamente se puede hacer muchas cosas. ¿Y cómo hago volver a mi hermano? ¿Cuántas cosas se pueden hacer, hermano? Ves un mes a su casa y haz culto con él. Llámalo un mes todos los días para fortalecerlo en la fe. Queda un mes para orar con él seguidamente. Un hermano que está cojo, que está débil en la fe. Si vamos un mes uno de nosotros a orar con él todos los días y luego otro nos hace el relevo y va otro mes y nos pasamos 3 meses orando y luchando porque es un hermano, no es alguien que te está queriendo cambiar por el mundo. Es alguien que ha caído pero que quiere levantarse y no puede y peleamos por ese hermano. Anda que no veremos fruto. A veces queremos también que vuelvan dando una palmadita. No, hermano, para lo que necesites. Te acabo de decir que te necesito. No para lo que me necesites. Ya te estoy diciendo, te necesito. El problema es que la iglesia se ha vuelto también muy individualista. Nos hemos vuelto muy egoístas. Porque, ¿sabes qué pasa? Hacer volver al hermano da trabajo. Hacer volver al hermano es, mira, tengo que ir 2 días a la semana al culto y ahora encima tengo que sacar 2 días más para quedar con ese hermano que está mal. ¿Y yo y mi tiempo qué? ¿Y para mí cuándo hay un tiempo? ¿Y para mí cuándo hay un rato? La iglesia se ha vuelto así. ¿Sabes cuándo cambian de ser así? Cuando el desviado es su marido. Cuando el desviado es su hijo. Cuando la casa que se cae es la de ellos. Ahí sí que quiere que toda la iglesia se vuelque. ¿Sabes qué pasa? Que es más fácil decir, se desvió, que hacerlo volver. Hacerlo volver puede llevar meses. A veces puede hacerlo volver, a veces puede llevar 1 año. Y decir que se ha desviado no cuesta trabajo. Es más, somos capaces de tomar la Biblia a veces y decir, ¿ves? La Biblia lo dice. No eran de nosotros. Pero te digo una cosa, si esa persona vuelve rota,
arrepentida, demostrará dos cosas: que sí era de nosotros y que nosotros no fuimos los hermanos que debíamos ser. Si se queda en el mundo para siempre, mostrará que era del mundo, porque es lo que quiso. Pero si se va, tropieza un mes y vuelve roto, nosotros, te digo algo, lo habremos abandonado un mes. Porque era un hermano que no tenía fuerzas. No somos superhéroes, nos necesitamos. Os encanta quedar para tomar café, os encanta quedar para hablar, os encanta quedar para comer, os encanta quedar para cenar. Pero cuando se tiene que dar para orar, son pocos. Hermano, yo os pido que seáis más espirituales. Parece que cuando acaba el culto cerramos la Biblia y ya somos gente normal. Que no digo que seamos extraterrestres, pero somos el pueblo de Dios. Aunque cerremos la Biblia, Dios sigue siendo el centro de nuestros afectos y al final la boca habla de lo que el corazón está lleno. Cuando quedéis entre vosotros, hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, porque eso es lo que hace un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y si yo quedo con unos hermanos y ese día hay uno débil entre ellos y a lo mejor no lo ha dicho, pero hemos estado cantando, orando y alabando, ese hermano igual no contó que llegó débil, pero se fue a casa mucho mejor de lo que llegó. Hermanos, seamos más espirituales. No hablo de místicos, no hablo de que veamos ángeles por todas partes, pero seamos espirituales. Ya no vivimos en la carne, somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos el pueblo que ora, que lee la Biblia, que se edifica. ¿Y qué pasa si hacemos volver al hermano? El versículo 20, Santiago concluye con una bendición. Y hay que entenderla. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago está hablando a los hermanos, pero no puedes entender esto literalmente en un sentido de que salvará su alma de la muerte, porque lo que acaba de decir Santiago es que hacer volver al hermano es evitar que se muera. Es como si el hermano estuviera andando a un precipicio. Eso es lo que Santiago está ilustrando. Es como si el hermano deja de andar hacia Dios y se pone a andar hacia un barranco. Y tú le vas a hacer volver, y por eso Santiago te hace ese dibujo y dice, si lo haces volver, que sepas que lo has salvado de la muerte. Hermano, no es alguien que va al mundo, a vivir al mundo, a abandonar a Jesús para siempre y realmente poner su corazón en el mundo. Pero lo que Santiago nos está recordando es que el pecado tiene consecuencias. Y que si un hermano peca, aunque vuelva, hay consecuencias de ese pecado. Va a lastimar su vida, no solo va a deshonrar a Dios, va a lastimar su vida, va a lastimar su familia y va a tener consecuencias, va a entristecer al Espíritu Santo, va a afectar a su vida espiritual. Y por eso cuando lo salvamos, no lo salvamos literalmente de la salvación, lo salvamos de todas las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado lastima. No está diciendo Santiago que esa persona está perdida y lo vamos a salvar como si nosotros fuéramos sus salvadores, sino que vamos a evitar que vaya a pagar las consecuencias del pecado. Y Santiago está recordándonos lo que hombres como Pablo ya han enseñado, que el salario del pecado es la muerte. No está diciendo que se va a ir al infierno, pero nos está recordando el peso del pecado. Que sepa que el que haga volver al hermano pecador de su error, del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y la palabra cubrir en ese sentido es como lo que hace Jesús con su sangre. ¿Pero acaso tú puedes cubrir multitud de pecados? ¿Tú puedes hacer eso? Porque Santiago no está hablando de que tú lo vas a salvar de la muerte. Santiago no está hablando de que tú vas a cubrir sus pecados. Pero si tú lo haces volver, lo que sí que va a hacer Dios es restaurar la vida de ese hermano que se ha extraviado. Tú vas a ser el medio, pero Dios va a hacer la obra.
vida o muerte, con Dios o sin Dios, son cosas que debemos tener en cuenta siempre. Debemos hacer que las personas se conduzcan debidamente en dirección a Dios. Y si alguien peca, debemos esforzarnos porque cambien de dirección. Ezequiel 18:27, y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia. ¿Ven un cambio de dirección? Maldad, me giro, justicia. Salvará su vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es. Hermano, hay dos caminos. Hay dos caminos y hay dos destinos. Toda la Biblia es así. O vas hacia Dios o vas hacia el mundo. O carne o espíritu. O puerta ancha o puerta estrecha. O camino angosto o camino espacioso. O luz o tinieblas. O muerte o vida. La Biblia no tiene 3, 4, 5, 6, todos los caminos. La Biblia tiene dos caminos y dos destinos posibles. La Biblia no tiene 20 salidas, 7 rutas alternativas. La Biblia tiene dos caminos y dos destinos. Y nosotros debemos esforzarnos de entender que si Dios nos ha cambiado de uno al otro, debemos esforzarnos para que aquellos que cojean en algún momento, volver a enderezarlos. Volver a enderezarlos. Porque a pesar de que somos salvos, el propio Santiago a veces nos recuerda que hay cosas que son importantes para nuestra salvación. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Desechad la inmundicia y la malicia y recibid la palabra que es poderosa para... Pero ya somos salvos. Pero aún así Santiago nos anima a seguir recibiendo la palabra. Pablo le dice a Timoteo que cuide de él y de la doctrina, porque así se salvarán él y los que escuchan. Santiago sabe que la palabra sigue siendo un medio en la vida de los que son salvos, para seguir conduciéndolos en esa misma dirección. Santiago 2:14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Hermanos, somos salvos y aún así Santiago dice que debemos tener obras, debemos buscar palabra. Es decir, Santiago constantemente dice, sois salvos, seguid caminando de la manera que hacen los salvos. Biblia, buenas obras, santidad. Porque si no significa que seguís en ese camino. Seguís en ese camino. Y Santiago ha usado una expresión muy bonita al final, ha dicho, y cubrirá multitud de pecados. A mí me suena a estos dos pasajes, Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. O Primera de Pedro 4:8, igual, sobre todo sed fervientes en amor unos por otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Nos recuerda lo que acaba de hacer Santiago? Pedro ha dicho, sed fervientes en amor. Es decir, amaos intensamente porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro da por hecho que va a haber pecado en medio del pueblo. ¿Y sabes qué es lo que dice Pedro? Que más va a combatir ese pecado. El amor. No los garrotazos. El amor. Santiago ha dicho lo mismo de otra manera. Si tu hermano se extravía y peca, ámalo. Ámalo. Porque amarle cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué es tan importante amarle? Hermano, porque el amor es lo que te hará ir a casa del hermano. El amor es lo que te hará llegar hoy y decir, no, mi hermano me ha dicho que tiene esa lucha. Hoy antes de dormir cogeré a mi esposa y le diré, amor, vamos a orar por ese hermano que tiene esa batalla. Y le voy a llamar mañana mismo y le voy a decir, hermano, firme en la lucha, que yo estoy aquí contigo. Y le voy a llamar otra vez a las 3 y le voy a decir, ¿cómo va, hermano? ¿Sigues ahí? Hermano, Dios te ama, Dios te ama y Dios quiere que seamos santos y Dios te ha dado su Espíritu Santo y tú puedes resistir en el poder de Dios. Venga, hermano, vamos, hermano. Y le vas a llamar otra vez por la noche y a decir, hermano, ¿cómo va el día?
Sigues aguantando. Hermano, te queda 1 horita para dormir, no caigas, no la líes. Vamos fuerte, hermano, vamos fuerte. Ese hermano va a flipar, va a decir, ¿por qué le pasa a este? Pero te digo algo, es muy posible que ese hermano ese día no caiga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú tienes a alguien que te está cada 3 horas, hermano, vamos, vamos con Jesús, hermano. Pero como cada uno está muy ocupado con su trabajo. Eso sí, cuando hay que alquilar un piso, necesitamos una mudanza, necesitamos un favor, todos quieren el grupo de WhatsApp de la iglesia. Pero para las cosas que de verdad necesitamos, no hay nadie, Espero que esto mueva a algo en vuestros corazones hoy. No digo que no uséis el grupo de WhatsApp para lo necesario, pero solo te digo que hay cosas sumamente más importantes. Porque si el hermano consigue un piso, pero en ese piso peca constantemente, te digo yo que no es lo más importante que le podremos haber conseguido. Pero como digo, invertir tiempo en el hermano cansa. Pero hay una cosa fácil que quiero que tengáis en cuenta. Y la cosa fácil es esta. Es que somos muchos. Que yo no tengo, y eso le pasa a algunos que tienen complejo de Mesías, que yo no tengo que llamar a los 50, a los 60 o a los 80 que están mal. Que yo puedo decirle al hermano, hermano, encárgate de fulanito. Yo me voy a encargar de fulanito. Un mes me voy a volcar en esa persona. Porque ¿para qué queremos que vengan 50? Tengo uno que ya es de casa, que está caído. La familia va primero. La familia va primero. Nos encanta que gente llegue, pero el de casa ha caído. Y a este hay que levantarlo. Luego nos ocupamos de los que están entrando. Y yo me voy a centrar en él, y tú te vas a centrar en ella, y tú en ella. Porque aquí ninguno es el Mesías. Lo único que vamos a hacer es insistirle que busque al Mesías, que busque al Señor, que busque a Jesús. Y cuando esa persona esté restaurada y viene en la fe, miro otra vez como un suricato en el desierto. ¿Quién anda cojo? ¿Quién anda cojo? Pero no se me va a olvidar una cosa, que yo también me puedo quedar cojo un día. Pero lo bueno es que así como yo estuve cuando yo cojé, que me va a pasar en algún momento, a lo mejor ese hermano al que yo ayudé, ahora está bien. Y es de ese hermano que yo recibo la llamada, ¿qué pasa? Le digo, no ando bien. Y me dice, pues venga, cada 3 horas vas a estar con mi teléfono ahí. Eso es una iglesia, hermano, ¿sabías? Eso es una iglesia. La iglesia no es el lugar donde voy, lleno una libreta y me voy a casa diciendo, sigo siendo cristiano otra semana. Eso es una iglesia. Y sobre todo, quiero acabar con una cosa. ¿Sabéis por qué tenemos que ayudar a los que pecan? ¿Sabéis por qué tenemos que ir con amor y gozo detrás de ellos? Porque no hay mayor dicha que entender que yo también he pecado y que he sido perdonado. Y que si yo recibí misericordia, ellos también la necesitan. Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha quedado cubierto. Pero hermanos, un minuto, ya que es el último capítulo, ya que es el último estudio, un minuto. Os he dicho que se puede caer, os he dicho que como iglesia debemos ir, os he dicho que debemos intentar hacerlo volver, pero no basta con buenas intenciones, porque hay gente muy bruta haciendo esas cosas. Hay que hacerlo con la actitud correcta. No basta hacerlo correcto solamente, sino que hay que hacerlo de la forma correcta. Y por eso te quiero leer un pasaje. Romanos capítulo 15, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo también estoy convencido de que vosotros estáis llenos ¿de qué? De bondad y de conocimiento, para que seáis capaces de amonestaros los unos a los otros. 2 cosas hay que tener para poder amonestar a un hermano. Hay que tener 2 cosas. ¿Qué cosas? Conocimiento y bondad. Y te digo por qué las 2 son importantes. Conocimiento, porque yo no te puedo corregir si no sé que eso es pecado. Yo tengo que ir con la palabra, decirte que eso está mal ante Dios y ofrecerte con la palabra el consejo adecuado. Pero no puedo ir solo con conocimiento, tengo que tener bondad, porque si no voy a ir a machacarte a bibliazos. Y yo lo que quiero es acompañarte en tu restauración. Por eso el otro texto que me gusta es Gálatas 6:1. Hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna, ¿eso nos parece parecido a lo que dice Santiago? Si alguno se extravía, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿quién tiene que restaurarlo? Vosotros que sois hermanos. Primera cosa,
Que no vaya todo el mundo ahora a decir, no, el pastor ha dicho que vayamos a la casa de la gente. Primero analízate, si eres maduro, si eres espiritual, no. Que normalmente el más inmaduro, el más mal en la fe, ahora quiere sostener a todos y no se sostiene ni él. Vosotros que sois espirituales. Y mira cómo hay que hacerlo. Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. No a bibliazos. Yo sé que parece que soy el menos indicado de hacer eso, pero los que habéis pasado por mi despacho sabéis que ahí no hay bibliazo. Lo mío es más desde aquí, pero en el despacho, en las distancias cortas, tengo hasta caramelos en el cajón, parezco un señor mayor. ¿Qué es un caramelo? Para que esto pase más dulce. Nos va a ser un trago amargo lo que vamos a tener ahora. Pero acaba Pablo diciéndole esto a los Gálatas, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hermano, cuando vamos a hacer volver a un hermano que se ha extraviado, tenemos que hacerlo si somos espirituales. En un sentido, debemos entender que es la gente que es madura en la fe. Madura en la fe. No puede ir cualquier cojo, que si no acaban los dos cojos. Acaban en silla de ruedas, peor. Mejor que vaya alguien que en ese momento esté firme, sea maduro, que tenga conocimiento, que tenga bondad, que lo haga con mansedumbre y sobre todo que lo haga con humildad. Que no lo haga creyendo, yo voy casa por casa ayudando a los hermanos, porque yo sí estoy bien. A mí nunca nadie ha tenido que venir a casa. No, mirándote a ti mismo. Porque el que está firme, cuídese que no caiga. Así que hermanos, si saben de algún hermano que se ha extraviado, en vez de ir a contárselo a 50, vamos a ayudarle. Esto es la iglesia. Y las cabras se van a ir. A los lobos los vamos a echar, pero las ovejas a veces caen. Y no vayamos a decirle a una oveja directamente, tú eres cabra. Vamos a intentar ayudarlo. Si es cabra, primero nos lo va a tener que demostrar, porque cuando le vayamos a ayudar no va a querer ayuda, no va a querer dejar el pecado, va a querer seguir igual. Y entonces sí diremos, mira, eres cabra y me duele porque te quiero mucho a esta cabra, pero eres cabra. Pero antes de decir eso vamos a intentar luchar como si fuera una oveja herida, porque cuando la oveja vuelve al redil hay gozo para Dios y hay gozo para el cuerpo, porque cuando la herida ha sido curada en ese miembro, al final nos sienta bien a todos. Acabamos en Santiago con una oración. Padre, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado a lo largo de estos 28 mensajes. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, y gracias por terminar con este mensaje que nos llama a ser, Señor, una iglesia que se preocupa cuando uno cae, cuando uno tropieza y que busca restaurarlo, busca ayudarlo por el bien del cuerpo y por la gloria de tu nombre. Padre, bendice cada mensaje que hemos enseñado, que hemos compartido, que pueda dar fruto en tu iglesia, en nuestras vidas, que podamos ponerlo por obra y que nos ayudes a manifestar tu palabra, a vivir tu verdad, Señor, para que seamos dignos discípulos tuyos, Señor, que te honran. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares, guíanos esta noche junto a nuestras familias a tener una noche de paz y de descanso, y bendice la reunión de mañana que tendremos con los hombres también, Señor. Usa, Señor, al predicador, usa al pastor Manolo Quintal para que pueda edificar nuestras vidas y nos conduzca a ser cada día más humildes. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.